Hola amigos, nuevamente aquí con ustedes y la doctora Carmen Cabán. Carmen, ¿cómo tú estás? Muy bien. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, dedicando tu tiempo en este día de hoy, Gracias, un educando placer. a nuestros pacientes diabéticos para que podamos mantener una mejor calidad de vida y evitar cierto tipo de complicaciones. Como dije anteriormente, prácticamente a todos en la vida nos han realizado una radiografía. Y como en Puerto Rico hay tanta prevalencia de diabetes, pues obviamente a todos los pacientes diabéticos se les ha hecho un estudio radiológico. ¿Qué es lo importante en los estudios radiológicos en la población diabética? Los pacientes diabéticos naturalmente tienen más riesgo de sufrir reacciones, sobre todo los que están en insulina. Los que están en hipoglicémicos orales que contienen metformin requieren una preparación especial. Hay que suspenderle el medicamento 48 horas antes y 48 horas después. Una vez que pasen las 48 horas posteriores al estudio, se debería hacer unas pruebas renales. Obviamente, esto se le va a hacer a pacientes que no tengan problemas renales. Por eso exigimos que traigan una creatinina, una prueba de creatinina, para ver si está normal. Si está elevada, más de 1.5, no se debe hacer el estudio. Otra cosa que es bien importante es que estén bien hidratados. Si usted es alérgico, porque se ha hecho antes un estudio con contraste, o si... contraste con yodo. Con yodo, sí. Si es alérgico a los mariscos, eso puede ser una contraindicación. Si es asmático, también. Esos pacientes hay que premedicarlos. No quiere decir que no se les pueda hacer, sino que hay que tener un cuidado especial. Eso lo premedicamos con esteroides las 24 horas antes. Como ya dije, si están en metformin, eso se le quita 48 horas antes y se le suspende 48 horas posterior al estudio. Y es importante que se les revise las pruebas renales antes de volverlo a poner en metformin. Sí, la importancia del paciente que usa metformin, que tiene muchos nombres en la calle, Glucophage es el nombre de marca. El metformin aumenta el riesgo de acidosis láctica, si hay disfunción en el riñón. Así que si el paciente tiene una creatinina por encima de 1.5, varón, o una mujer por encima de 1.4, pues entonces yo tengo que descontinuar el metformin porque me aumenta el riesgo de acidosis láctica. Las pruebas con contraste de yodo, pues entonces tienden a aumentar el riesgo de que el paciente se vaya en insuficiencia renal aguda, que aunque puede ser transitoria, uno nunca sabe si ese paciente, si esa fue la gota que colmó el vaso y de ahí para allá ese paciente se va a quedar con insuficiencia renal crónica y va más adelante a depender de una diálisis. Pero como nosotros tenemos que hacer medicina preventiva, claro, los radiólogos ya tienen por costumbre seguir un protocolo que siempre que el paciente llega se le pregunta, ¿usted es diabético? Y si dice que sí, le preguntan, ¿y qué medicamento usted usa? Exacto. Y si usa metformina o cualquiera de sus derivados, o si usan insulina, el médico que prescribe la orden tiene que entonces decirle, tiene que descontinuarlo 48 horas antes y volver 48 horas más adelante, pero después que termine el procedimiento, tiene que repetirse la prueba. Volverse a repetir la prueba. Afortunadamente, los medios de contraste que estamos usando ahora son no iónicos, que tienen una incidencia muchísimo menor de reacciones alérgicas que lo que tenían los antiguos. O sea que eso no lo vemos tanto ya. Sí, pero hacemos muchos procedimientos y hay pacientes que realmente, pues los diabéticos que se le hacen angiografía cardíaca, que se inyecta un tinte. Ahora el otro día yo tuve una conversación un poco menos amigable con un plan médico porque ellos estaban empeñados en que yo usara, un paciente mío diabético que tenía insuficiencia renal, usara un medio de contraste de yodo y que no usara un MRI, que lo que se usa es otro tipo de contraste, y ellos empeñados, y yo dije que no, que ellos lo podían hacer sí, asumir la responsabilidad. Porque claro, el paciente diabético no es cualquier paciente. El paciente diabético lleva un riesgo aparejado a sus complicaciones. Y eso nos lleva a nosotros a ver si nosotros le damos a ese paciente un contraste
un paciente que está deshidratado, eso es el tema que tú sacaste eso, porque hay que estar bien hidratado. Que hay que estar bien hidratado. Un paciente que está deshidratado, le damos un contraste y tiene una función fronteriza, 1.4, 1.3, y se deshidrata, el paciente va a desarrollar insuficiencia renal. Y eso es malo, no es lo que queremos. Cuando hablamos de las pruebas diagnósticas radiográficas en el paciente diabético, nosotros sabemos que se les hacen resonancia magnética, se les hace tomografía computarizada, se les hacen las placas comunes, los sonogramas, etcétera. Nosotros, cuando evaluamos las carótidas, pues hacemos usualmente sonograma carotidio. ¿Por qué? Para evaluar si hay evidencia de obstrucción por placas arterioscleróticas en las carótidas. Y eso es bien importante porque entonces si hay placas ateroscleróticas en las carótidas, pues tenemos entonces que empezar la medicina preventiva para evitar que una plaquita de esa se ulcere o lance un trombito para arriba para la cabeza y provoque lo que llamamos nosotros un stroke, de lo cual pues ha sido tema de una charla anterior. En los pacientes que le hacemos cateterismo cardíaco también hay que hacérselo porque se le inyecta contraste y el paciente está encamado y aunque dejó de tomarse su medicamento, pero hay alguna prueba buena en la cual no se utilice contraste y que nosotros podamos utilizar en el paciente diabético. Bueno, siempre este tipo de paciente tú tienes que buscar lo menos invasivo. Pues que aparte de las radiografías convencionales, el sonograma, la resonancia magnética muchas veces para evaluar problemas en el cerebro no lleva contraste, o sea que es menos riesgosa, depende de lo que estemos buscando también. Claro, pues si hablamos de enfermedades vasculares, pues la resonancia magnética debe ser una buena alternativa. Sí, y por ejemplo, si estás buscando, habría que inyectar tinte en caso de problemas de fosa posterior, eso, pero generalmente no es necesario hacer el contraste. Usar el contraste. Y el contraste que se usa en resonancia magnética tiene menos incidencia de reacciones que el yodo, sí, aún el no iónico. Si vamos a hablar de lo peor, que es usando contraste no iónico, la muerte podría ocurrir en 200,000. Mientras que para que te dé una reacción así de violenta con el contraste que se usa para resonancia, estamos hablando de una en 2.5 millones. O sea, que es una prueba segura, que se puede bien segura, usar con bastante seguridad. Pero también tiene sus indicaciones, una cosa y otra. No le vamos a hacer una resonancia magnética a todo el mundo, como algunos pacientes dicen, hagan una resonancia magnética de todo el cuerpo, que yo quiero ver cómo yo estoy. No, de eso no se trata de usar primero el conocimiento que tenemos y guiar la prueba que hace falta. Otra cosa que estoy pensando ahora, pacientes que tienen claustrofobia. La resonancia magnética hay que estar más tiempo dentro del gantry, del aparato. Y en un CT, pues ahora, aunque hay aparatos que son abiertos, pero para no todos los diagnósticos, el que es abierto es el indicado. Para eso, lo mejor es que el clínico se comunique con el radiólogo, se discuta el caso para ver qué es lo mejor para ese paciente. Sí, esa resonancia magnética con el golpeteo ese que hace la máquina, asusta. Yo me hice una resonancia magnética y yo estaba loco. Yo también. Porque acabaran, porque yo decía, ¿qué es esto? Bueno, yo vine aquí a hacerme una pruebita y me están bombardeando. Amigos, no se retiren, puesto que en un momento vamos a continuar con este interesante tema. Si deseas más información sobre Alerta Diabetes, puedes buscarnos en la internet visitando nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/Alerta Diabetes o la página www.centrodiabetespr.com. Alerta Diabetes, porque estar en alerta significa estar en control y vivir mejor. Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC. Para mayor información relacionada a fondos educativos de Lilly, visite la página www.lillygrandoffice.com. Bristol Myers Squibb. Y una aportación de Sanofi, porque la salud es lo que nos importa. En una producción de Jam Media Producers para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico.